aquí se fue fraguando de alguna forma el poner en contacto el gobierno y ETA, ¿no? Ese era un poco el objetivo. Entonces nosotros trabajábamos para que ETA y el PP conectaran. Que estaba surgiendo una empatía entre ellos, entre los dos mundos, se veía poco a poco, claro, al principio. Estábamos reuniéndonos y Arnaldo le quiso dar una formalidad a las reuniones para que fuéramos conscientes de que no eran simples reuniones aquí que venía Jesús o que venía Arnaldo, sino que representábamos a quienes representábamos, ¿no? Estar más a gusto siempre favorece la situación. Entonces mi objetivo siempre ha sido eso, pues tener la chimenea encendida, si había algo para comer, para pinchar, para pescar o lo que sea, tenerles presentes, preparar las comidas, crear el mejor ambiente posible y dar los recados lo mejor posible tanto a uno como a otro. En noviembre de 2002 se hace un documento, se llama Prólogo para un diálogo político. Yo no lo Después quería. firman Arnaldo Otegi y Barrena para coger, sí. Papel diciendo para qué eran las reuniones, diciendo que a él le podían meter en la cárcel, a mí me podían matar, en esos términos de que estas reuniones no afectaban en absoluto fuera de aquí, para que por ejemplo él viera que yo no era un cuentapañanas que hablaba por mi cuenta. Un día le traje a Pachi López para que viera que, en fin, hablaba yo, pero algo más, ¿no? Sería después de Zapatero, supongo. Yo le dije un día a Arnaldo, oye, ¿por qué no hacemos esto también como todo lo demás? Vamos a dejarnos de chorradas. Tú tienes acceso a ETA, supongo. Yo tengo acceso al gobierno. Porque queremos un país extranjero para ponerlos en contacto. Lo más sencillo es que tú me traigas una carta de ETA y yo se la entregue al gobierno. Y si el gobierno quiere contestar, yo te traigo la carta y te la doy. Y nos olvidamos de países extranjeros. O sea, en teoría un problema terrible se resolvió así. O sea que esa cosa que en principio parece una tontería, hay una diferencia terrible, que un gobierno y ETA se estén comunicando a través de cartas que llegan no sé cómo, pues a través de cartas que se entregan en mando, ¿no? Y luego nosotros estábamos en medio, porque también abrimos las de ETA, claro, las cartas de ETA, para adecuar las cartas. Yo creo que eso fue lo mejor que hicimos. Eran cartas para ver, en la que ETA decía que estaba dispuesto a hablar con el gobierno y el gobierno contestaba que estaba dispuesto a hablar con ETA. Yo me quedaba con una fotocopia de las cartas, o sea que las tengo todas. Y luego ya viene una carta citando, no sé, Ginebra, tal fecha, tal hora, con tales nombres y tal, ¿no? Y el gobierno se acojona un poco, ¿no? Porque eso ya da un paso más. Y tardamos bastante en convencer o en contestar, hasta que yo mismo y Paco en una conversación ya estábamos cabreados y les dijimos, oye, que son muchos años de trabajo y hemos llegado hasta aquí y ahora vamos a renunciar a la cita y tal. Y tardó bastante, pero bueno, me llevó Rubalcaba diciendo que el presidente había dicho que me fuera a Ginebra. Me llevaron a un hotel, me subieron a un salón de estos que lo dan en los hoteles, abrieron la puerta y estaba ya José Ternera y me dijeron, aquí George, el representante de ETA, George, como si no supiera yo quién era. Y a José Ternera le dijeron, aquí Miguel, representante del gobierno de España. Miguel. Miguel. Y nos dimos la mano y ningún tipo de tensión, ¿no? Lo único que hicimos fue estar sentados allá y decir que íbamos en serio los dos, en Suiza y en Oslo, y yo cierro una hoja de ruta con Arnaldo Otegi, esto con Josu Ternera, y ponemos la fecha de la primera reunión de negociación, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ahí no había reuniones, solo había reuniones para quejarse de las detenciones y estas cosas, ¿no? Y entonces cuando empezaba la negociación, Arnaldo dijo, pues oye, si aquí llegamos a un acuerdo político entre el PNV, el PSOE y tal,
estos necesariamente tienen que tirar para adelante, ¿no? Y por eso fue lo de Loyola. Y en Loyola llegamos a un acuerdo, pero ETA no siguió para adelante. El día de la bomba estaba Jesús y Hernando aquí, en esta mesa. Ahí se cumple un poco el acuerdo que hay, que por un lado montar la mesa de ETA y gobierno, y por otro lado la mesa política. O sea, lo llevamos todo entre vascos, sin dar... En fin, no voy a empezar yo aquí como nacionalista, ¿no? Pero si esto hubiera llevado al gobierno y ETA, no hubiera llegado ni a ningún sitio, vamos. Esa frase la he oído aquí 20.000 veces en esta mesa. Decía, este es un problema de nuestra generación y lo tenemos que resolver nuestra generación. No podemos dejar este problema a nuestros hijos. De todas formas, yo la clave las veo en las dos personas, tanto Arnaldo como Jesús Eguiguren. O sea, si en vez de ser esas dos personas son otros, seguramente no estamos hablando de esto.